bueno, de independencia de países y también había el trasfondo de la lucha entre imperialismos, ¿no? Que fue el carácter de la independencia latinoamericana y en particular de la independencia boliviana, ¿no? Justamente hoy se celebra un año más, ¿no? Camino al bicentenario, como nos está haciendo bastante propaganda desde el gobierno, ¿no? Ya van a ser 200 años de la independencia, bueno, de Bolivia, ¿no? En particular. Mm, bueno, ahí tenemos algunas imágenes. Es muy importante ver eso, ¿no? El contexto internacional en el que se dio la independencia de Bolivia y también lo que sucedió en ese momento acá, ¿no? El gran antecedente innegable y sin el cual probablemente no se hubiera dado la independencia en Bolivia y en Perú también, que estuvo muy relacionado, es el tema del gran levantamiento indígena. Bueno, en realidad fueron varios, ¿no? Levantamientos indígenas y, claro, y en particular el de Tupac Katari, ¿no? Que bueno, fue un gran levantamiento que alrededor de los años de 1780, poco antes y poco después, realmente puso en serios aprietos a la corona española, ¿no? A la colonia española en general, y se estaba planteando justamente una independencia por parte de los pueblos indígenas, aymaras y quechuas, que podían independizarse y bueno, lograr expulsar a los españoles de los territorios. Lograron muchas victorias, ¿no? Grandes batallas y tuvieron un ejército importante, ¿no? Finalmente fueron derrotados, pero toda la crisis en la que se estableció ya la colonia y pese a que lograron de una u otra forma reestructurar, poco después, bueno, terminó ya en una derrota completa y la independencia, ¿no? En Bolivia y, bueno, y en toda Latinoamérica, ¿no? Justamente estos 16 años de guerra de independencia del conjunto de los países latinoamericanos, ¿no? Que fue un proceso muy conjunto donde, bueno, justamente, ¿no? Hubieron varios generales que fueron, bueno, desde Bolívar, del norte de Latinoamérica, que comandaba las fuerzas que estuvieron en Colombia y en Venezuela, eh, y bueno, grandes igual generales como bueno, de Argentina, San Martín, etcétera, que fueron parte de toda una gesta de independencia de todo el conjunto de América Latina, ¿no? Ahí se destaca, por ejemplo, la presencia de una boliviana como fue Juana Zurduy, que fue incluso más valorada en Argentina, en su memoria y en todo, que en la misma Bolivia, actualmente incluso, ¿no? Justamente por su papel y su gran importancia en estas luchas de independencia, ¿no? Pues fue un proceso muy importante, muy fuerte, que logró justamente expulsar al imperio español de entonces, romper con la colonia y lograr la independencia de los países. Eh, y bueno, ahí hubo grandes problemas que tampoco vamos a entrar en detalle ahora, pero justamente uno de los grandes problemas fue que en lugar de formar un gran país unido de toda Latinoamérica, se dividieron, ¿no? Y tampoco fue que se hizo una división acorde a los pueblos indígenas, a las naciones originarias que había en ese entonces, sino básicamente en herencia de las divisiones que quedaron de la colonia y además, bueno, prevaleciendo uno u otro interés de distintos sectores, de distintas dirigencias y de distintos pequeños caudillos que poco a poco se fueron convirtiendo en los líderes de las nuevas repúblicas, ¿no? Pero además de este elemento y podemos hablar incluso de los intereses particulares de distintos sectores, el otro elemento que estaba muy presente era la influencia de otros imperialismos, ¿no? Frente al imperio español ya se estaba dando una situación, y bueno, ya había sufrido derrotas incluso en la misma España, por el lado de Francia e Inglaterra, ¿no? Y en el caso de Bolivia, justamente esa presión vino a hacer mucha fuerza, y claro, ante un país independiente, ante un país que se liberaba, que podía empezar a desarrollarse, bueno, toda una región en general que podía empezar a desarrollarse de forma independiente, no faltaron estos intereses imperialistas que estaban en pleno auge y que estaban justamente en un proceso de ir y conquistar el mundo de distintas formas, de formas un poco más creativas que la colonización directa, aunque también recurrieron a esta. Y claro, Francia e Inglaterra estuvieron con mucha fuerza ahí, viendo distintos mecanismos para apoderarse, si no volviendo a colonizar estos espacios, apoderarse de sus economías, apoderarse de, bueno,
quitarles esta posibilidad de un desarrollo independiente y más bien condicionar su desarrollo y hacerlo dependiente de las necesidades de estos imperialismos, ¿no? Y ese fue el proceso que poco a poco se fue dando, se fue consolidando, incluso, bueno, desde el mismo proceso de la revolución de la independencia, pero también, bueno, con distintos apoyos, con la presencia de los gobiernos, influencia de los gobiernos, etcétera. Y ese es el carácter general que se fue dando en Bolivia, bueno, en toda la región, ¿no? Toda América Latina, en el sentido de que esta independencia fue incompleta. No se logró establecer como tal países plenamente independientes y estados verdaderamente soberanos. Siempre estuvo esa intromisión de las potencias imperialistas de fuera. En algunos momentos un poco menos, pero cada vez con mayor y mayor fuerza. Y es el carácter que se fue dando, que persiste hasta nuestros días, ¿no? Por eso, digamos, acá planteamos la necesidad de una segunda independencia latinoamericana, porque la primera independencia no acabó con todas las tareas que tenía que cumplir, no logró el desarrollo pleno de la región y de todos los países de esta región, bueno, como se planteaba en ese entonces, con plena democracia, con el desarrollo del mercado, del capitalismo como tal, la industrialización, etcétera. Y claro, lo que impidió todo esto y este desarrollo de toda la región fue básicamente la presencia de los intereses imperialistas. Inicialmente Francia, Inglaterra sobre todo, y bueno, posteriormente esto vino a ser reemplazado por Estados Unidos. Y estos intereses son los que impidieron que se desarrolle una gran industria y un gran desarrollo de esta región, sino que más bien nos mantengamos en una condición de proveedores de materias primas, algo que sigue plenamente vigente hasta el día de hoy, ese carácter extractivista de la región. En el caso de Bolivia es clarísimo, ¿no? Estuvimos viviendo toda la historia de Bolivia, y desde antes de la colonia, porque se inauguró todo este tema del extractivismo y el tema de la explotación de materias primas con la colonización española, ¿no? Pero después esto continuó, y fue así que Bolivia vivió en su momento, bueno, ya en la colonia, el tema de la plata, luego vino el tema del estaño, los hidrocarburos, y hoy en día nuevamente estamos ante una situación de Bolivia va a vivir del litio, ¿no? Eso es lo que se está viendo, eso es lo que estamos pensando, es lo que se está propagandizando ampliamente por parte del gobierno, y es una realidad, ¿no? Pero no vamos a vivir de la producción de grandes máquinas que utilizan el litio, ¿no? Vamos a vivir de explotar y exportar materia prima, ¿no? El litio, que se está viendo distintas formas para sacarlo, para que sea industrializado y se ha convertido bueno, en las baterías y en las distintas bueno, distintos materiales, mercancías que se utilizan a nivel internacional con la tecnología, pero no acá, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ese es el carácter y ese es el rol que se ha asignado internacionalmente en la división internacional del mundo para estos países, ¿no? En particular para nuestro país, y romper con eso es muy complicado, ¿no? Y lo que se está viviendo hoy en día en el marco, por eso es muy interesante lo que sucede en Níger y nos afecta y nos interesa, pero lo que se está viviendo es justamente eso, ¿no? Que hay esas pugnas interimperialistas, se están peleando entre Estados Unidos y China, y eso afecta, ¿no? ¿Quién se queda con el litio boliviano? Está pasando igual, ¿quién se queda con el litio chileno? ¿Quién se queda con el litio argentino? Y la rebelión de nuestros hermanos de Jujuy, justamente por eso, por todo el daño que está causando la explotación extractivista del litio en Argentina, que no está considerando para nada cómo vive la gente y los usos y costumbres de los pueblos originarios, más bien es casi como un exterminio para garantizar que se mantenga estos ingresos por el litio, que es prácticamente para sostener en el marco de la división internacional la economía de los países, ¿no? En Bolivia pasa exactamente lo mismo, no se habla de la discusión de los problemas ecológicos que puede haber, la destrucción probable del Salar de Uyuni, etcétera, etcétera, por la explotación del litio que ya se está planificando, ¿no? Y lo peor, o sea, no hay un plan en general para que realmente pueda haber un desarrollo del país con esto, ¿no? Prácticamente, bueno, hay algunas promesas de industrialización en la publicidad gubernamental, pero prácticamente lo que le toca a Bolivia en este marco es exportar y exportar el material puro, materia prima pura,
para que pueda ser explotada y convertida en baterías con la tecnología, con otros materiales en otros lugares, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Ese es justamente el carácter que fue en general toda América Latina, en el caso de Bolivia y la región, el tema de la plata en la colonia española, y que durante toda nuestra historia de la República de Bolivia, de una república igual muy injusta con los indígenas, y una república que por más independiente que sea declarado, siempre mantuvo ese carácter de dependencia. Y fue igual con el tema de distintos minerales, centralmente durante muchos años el estaño, después vino todo el tema de los hidrocarburos, y con grandes problemas está el tema de la explotación agrícola, que también es otra forma de extractivismo, dependiente de materias primas en general, y bueno, ahora se vive todo el tema del litio, y ahí está, ¿no? China tratando de apoderarse del litio boliviano, con un montón de acuerdos, contratos y nuevos espacios que el gobierno está cediendo al control del imperialismo chino, y ahí pendientes y a la expectativa europeos, estadounidenses, por apropiarse de estos recursos, como se hizo toda la historia del país. Es en ese marco que se necesita una nueva independencia para realmente poder nosotros decidir el uso de nuestros recursos, no depender de lo que diga tal o cual imperialismo de afuera, no cambiar un imperialismo por otro, porque no pasar de España a la dominación imperialista de Inglaterra o a la de Estados Unidos y ahora a la de China, no significa una mejora, no significa un desarrollo del país, sino significa mantener la condición de sometimiento del país, solo cambiando el amo y el que nos somete. Entonces, eso no es la solución. Y en este 6 de agosto, día que se recuerda la independencia de Bolivia, es muy importante replantear esto, la necesidad de plantear una segunda independencia de todos los países latinoamericanos, y en particular en este caso una segunda independencia de Bolivia, para romper todos los lazos que nos oprimen por parte del imperialismo y poder realmente comenzar un espacio de desarrollo propio, pues ese desarrollo propio probablemente sea muy diferente al de las fronteras bolivianas y se una con la necesidad de un desarrollo propio de los pueblos de Latinoamérica y al final de todos los pueblos y los pueblos de los trabajadores oprimidos de todo el mundo en conjunto. Entonces, ese carácter hay que recordar, hay que pensarlo este 6 de agosto por una segunda independencia del país y de la región. Miguel, tal vez quieres complementar un poco este tema. Y no, coincido totalmente en esa necesidad, la segunda independencia. Bolivia en particular fue uno de los países como el último eslabón, digamos, de los países dependientes semicoloniales de América Latina. Eh, Recordemos cuando fue la guerra con Paraguay, eran dos de los, y siguen siendo, dos de los países más pobres de Latinoamérica. Bolivia antes había sido invadido por Chile, que le quitó su litoral. Paraguay ha sido invadido por Brasil, Argentina y Uruguay, que le quitaron la mitad del territorio. Es decir, son como los países, no casualmente, con más fuerza y tradición indígena, más castigados, más relegados, más... Y Bolivia en especial siempre mantuvo relativa importancia para el imperialismo por sus riquezas minerales, empezando por la plata del Potosí, que lo convirtió en uno de los centros de la colonia española, pero que siguió. Y entonces cada vez tenemos un nuevo ciclo mineral. Ahora estamos en la fase del el oro y el litio, se van acabando, se van llevando todos los minerales y queda otra vez, nos dejan en los agujeros en el país. Entonces es hora de pensar en otro tipo de desarrollo controlado por el pueblo trabajador, cuidando la naturaleza, cuidando obviamente, contra el envenenamiento de ríos que están haciendo los chinos en este momento, contra la posible destrucción que implicaría la producción de litio. Bueno, eso. Muy bien.
Pues sí. Entonces, bueno, recordar eso en este 6 de agosto, ¿no? El planteamiento de la segunda independencia latinoamericana. Y también eso se hace válido incluso, por ejemplo, para los países africanos, que también, bueno, como mencionamos en el caso de Níger, ¿no? Bien, bueno, el otro tema que también